Bueno, pues hola a todo el mundo. Muchas gracias por venir a esta charla de Cambio en la Extinción y qué podemos hacer al respecto de Extinction Rebellion en España. La charla durará aproximadamente unos 45 minutos y está dividida en dos partes. Voy a empezar yo dando la primera parte y mi compañera Patricia dará la segunda. Antes de comenzar, vamos a presentarnos un poco. Yo me llamo Elena, soy estudiante de doctorado en astrofísica y estoy aquí dando una charla esta tarde en lugar de estar terminando mi tesis, que me quedan apenas unos meses para entregar, porque tengo mucho miedo y mucha rabia. Eh, Mucho miedo a vivir una situación crítica durante mi vida y a lo que ya está ocurriendo debido a la crisis climática en la que nos encontramos, y mucha rabia de que esto se sepa desde hace años y que no se haya hecho nada. Y por eso estoy aquí. Yo antes me dedicaba a reciclar, a apagar las luces, a gastar poca agua, porque pensaba que era lo único que podía hacer, porque eso es lo que nos ha enseñado que podemos hacer, pero bueno, eso es mentira. Lo mejor que podemos hacer es organizarnos y movilizarnos para la acción colectiva. Y bueno, cuando me di cuenta de esto, empecé a colaborar con Extinction Rebellion en Inglaterra en 2019, porque antes vivía allí. Y desde que me mudé a España en octubre del año pasado, pues he estado colaborando con Extinction Rebellion España. Patricia, ¿quieres presentarte tú? Sí, claro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo me llamo Patricia y bueno, pues yo estoy aquí porque soy intérprete de conferencias y desgraciadamente hace 15 años empecé a encontrarme con este problema en el trabajo. Yo traduzco a veces conferencias de científicos y demás y me quedé realmente impactada. Me pasé mucho tiempo con angustia, sin saber muy bien qué hacer y, como dice Elena, haciendo pues pequeñas acciones personales hasta que, bueno, cuando surgió Extinction Rebellion me apunté enseguida. Me pareció que era la manera que yo podía canalizar un poco este miedo que tengo a dejarles a mis hijos un planeta muy problemático. Y bueno, desde que estoy aquí no es que tenga menos miedo, pero tengo por lo menos la sensación de estar haciendo algo y de estar movilizando a la gente y me sienta muy bien. Bueno, pues ya está. Elena, te devuelvo la palabra. Vale, muchas gracias, Patricia. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es un movimiento social que nació en Reino Unido en 2018 para luchar contra la crisis climática y ecosocial, a través fundamentalmente de la desobediencia civil no violenta. Rápidamente este movimiento se extendió a más países del mundo y bueno, a principios de 2019 se empezaron a reunir para traerlo a España. Su presentación pública fue el 15 de abril. En esta diapositiva podéis ver en esta foto una de nuestras últimas acciones en Madrid, donde se cortó el Paseo del Prado y se desplegó un escenario y unas 100 sillas vacías que representaban la Asamblea Nacional por el Clima, prometida y presupuestada por el gobierno desde hace más de un año y que todavía no se había celebrado. Todavía no se ha celebrado. Bueno, entonces esta charla tiene dos partes. Primero hablaremos sobre lo que nos dice la ciencia respecto a la crisis climática, que es mucho peor de lo que se habla siempre. Y en la segunda parte trataremos sobre qué podemos hacer al respecto para evitar lo peor de esta crisis. La charla durará aproximadamente unos 45 minutos y luego tendremos tiempo para preguntas. Bueno, voy a empezar yo hablando sobre la verdad de la crisis climática. Y bueno, lo que voy a ver a continuación es un trabajo de muchas personas que hemos hecho un trabajo de investigación para recopilar todos los datos científicos relevantes y los artículos de la comunidad científica que nos cuentan sobre esta crisis climática. Bueno, empiezo por lo más básico, que la atmósfera terrestre ya sabemos que contiene gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua, y estos gases retienen la temperatura porque cuando la radiación del Sol alcanza la superficie de la Tierra, esta rebota, pero esto es absorbida por estos gases y transformada en calor. Actúan como una manta sobre la Tierra. Y, y bueno, los niveles de dióxido de carbono y de metano principalmente son los que regulan la temperatura de la Tierra.
Y en realidad estos gases son importantes porque si no estuvieran ahí, la Tierra por su posición con respecto al Sol pues sería demasiado fría para una vida como la que tenemos ahora. El problema es que hemos estado emitiendo muchos más gases de efecto invernadero que los que había naturalmente o los que se emiten de forma natural, y nuestra atmósfera se está calentando muchísimo. Aquí podemos ver un gráfico que relaciona el aumento de temperatura en la Tierra, que se ve en la línea roja, y la emisión de, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, en amarillo. Entonces vemos que están totalmente correlacionadas. Conforme han ido aumentando las emisiones de dióxido de carbono, ha ido aumentando la temperatura media de la Tierra, y lo que se ve a la izquierda son los grados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales. Entonces la temperatura media de la Tierra ya se ha incrementado en 1,2 grados sobre la media que había en el periodo preindustrial, y un aumento de 1,5 grados es ya inevitable. Esto parece poco, pero 1 grado de temperatura es la diferencia que hay entre el hielo sólido y el agua líquida, por ejemplo. Y esto la verdad es que desestabiliza el clima totalmente. Entonces ya creo que tenemos que dejar de hablar de cambio climático y empezar a hablar de crisis climática, porque nos encontramos ya en una emergencia climática y ecológica que ha sido advertida por más de 11.000 personas de la comunidad científica en 153 países distintos. Incluso este término a veces se queda corto, porque algunos autores como Jorge Richman nos hablan de tragedia climática y otros como Carlos Taigo de colapso climático. Entonces, ¿qué significa que estemos ya 1,2 grados por encima de la temperatura media de la Tierra? Pues que tenemos un aumento en la frecuencia y en la gravedad de los incendios. En Australia, por ejemplo, los mega incendios arrasaron más de 10 millones de hectáreas, y todos vimos los incendios de California del año pasado, que fueron los peores de su historia. También tenemos que se están alcanzando temperaturas extremas. Se registró en California también la más alta, 54,4 grados, y en España hemos llegado a los 47 en Córdoba. Con 1,2 grados de aumento de la temperatura media de la Tierra también estamos sufriendo sequías más intensas y más frecuentes. En Chile en 2020 sufrieron la peor de su historia, y en España también. La sequía amenaza al más del 75% de la península, que está en riesgo de desertificación. Esto también implica eventos meteorológicos extremos e inundaciones. Hace un año, poco antes del COVID, la borrasca Gloria causó inundaciones por todo el levante español, y un poco antes, en septiembre de 2019, Alicante y Murcia sufrieron la peor gota fría en más de 140 años. Y todos estos efectos son muchísimo peores en países de otras latitudes, en países que se encuentran mayoritariamente en el sur global, que son además quienes menos CO2 han emitido históricamente. Y aquí quería resaltar lo que nos dice la activista Vanessa Nakate, lo que nos contó el pasado Día de la Tierra, jueves 22 de abril, refiriéndose a los objetivos de cero neto para 2050, de los que tanto se habla últimamente. Y nos dice Vanessa que tenemos que dejar atrás el simbolismo del Día de la Tierra y promesa a largo plazo, y empezar a reducir emisiones ahora, porque los objetivos son muy difíciles de celebrar cuando los cultivos están fallando, tu casa está inundada y tus hijos tienen hambre. Ya estamos viendo algunas de las consecuencias de subir tan solo 1,2 grados la temperatura media de la Tierra, pero es que además con esta subida entramos en un riesgo muy grande de tener un cambio climático abrupto, en el cual el aumento de la temperatura se puede disparar de forma exponencial, porque a medida que aumenta la temperatura entre 1 y 3 grados de aumento, se pueden poner y se están poniendo en marcha una serie de mecanismos conocidos como los ciclos de retroalimentación positiva, que son cambios que ocurren muy rápidamente y se vuelven irreversibles debido a los efectos desbocados. Por ejemplo, tenemos el bucle del hielo del Ártico, y es que a medida que aumenta la temperatura debido al aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, el hielo de las casquetes polares pues va desapareciendo, lo que disminuye el efecto albedo. El efecto albedo es la capacidad que tiene un planeta de reflejar la luz solar. Entonces, es como cuando te pones una camiseta blanca en verano o una negra. Con la blanca, pues
tienes menos calor que con la negra, porque el negro absorbe más la radiación. Entonces, si disminuye los casquetes polares y dejas descubierto el océano debajo que está más oscuro, pues eso absorbe más calor y entonces sube la temperatura más, entonces se sigue derritiendo más, y es como la pesqueña que se muerde la cola. Y bueno, y esto está relacionado también con la liberación de metano del permafrost. El permafrost es suelo permanentemente congelado que se encuentra en Siberia, Alaska o Canadá, y que debajo hay cantidades enormes de metano, que es un gas de efecto invernadero incluso más potente que el CO2. Entonces, como eso se libere, pues va a aumentar muchísimo la concentración de metano de golpe y puede llevarnos a un aumento de la temperatura muy grande. Bueno, también sabemos que hay debajo del permafrost cepas de virus muy antiguas contra los que no tenemos anticuerpos. O sea, imagínate cómo eso se libere. Y bueno, hemos visto que, según un estudio reciente, 9 de los 15 puntos de inflexión ya se han activado. Y conforme la temperatura media de la Tierra vaya aumentando, se van a ir activando más y más, y entramos ya en una situación de riesgo muy grande. Y si llegamos a los 3 grados de calentamiento se activarán todos. Y todo lo que se active ya es irreversible. O sea, eso no hay manera de volver atrás. Bueno, sabemos también que los bosques ayudan a reducir la concentración de CO2 de la atmósfera, porque por la fotosíntesis pues absorben CO2, pero el aumento de temperatura también está haciendo que bosques y selvas como el Amazonas estén dejando de ser sumideros de carbono y se vayan a convertir en emisores de carbono. Aquí hay un estudio que dice que esto está pasando ya y que el Amazonas puede ya dejar de ser un sumidero de carbono para 2035, eso es ya. Bueno, y teniendo en cuenta todo lo que acabamos de explicar, la comunidad científica nos dice que la posibilidad de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados para 2100, que fue el objetivo del Acuerdo de París, es del 1%. O sea que 1,5 grados es casi irreversible. Además, las proyecciones del Instituto del IPCC, del International Panel of Climate Change, fueron un poco conservadoras, porque estimaron que si llegábamos a cero neto para 2050 podríamos limitar a 1,5, pero se quedaron bastante cortos en sus predicciones y además tuvieron en cuenta como que íbamos a tener una solución mágica tecnológica que no existe hoy en día, que nos quitaría el CO2 de la atmósfera, pero no podemos confiar en eso. De hecho, algunas investigaciones científicas más recientes pronostican que llegaremos a 1,5 grados ya en 2030. Y bueno, ¿qué significan estas temperaturas? O sea, superar la temperatura media de 1 grado es peligroso, un límite que ya hemos superado y que ya estamos viendo con las consecuencias. A partir de 3 grados es catastrófico para todas las sociedades humanas, todas, y significaría miles de millones de muertes. O sea, es que es un genocidio, estamos viviendo un genocidio a cámara lenta. Y bueno, si ya superamos los 5 grados del calentamiento de la Tierra, hay una posibilidad real de extinción de la especie humana. Y sabemos que si seguimos con este ritmo de aumento de emisiones de CO2 que estamos ahora, podemos superar los 5 grados a finales de este siglo. O sea que hay una posibilidad real, y eso es lo que nos referimos cuando hablamos de que vamos camino a la extinción. Bueno, ¿qué significaría llegar a los 2 grados de aumento? Que podemos llegar a eso en 2050 si no hacemos nada. Pues Madrid sería tan calurosa como Marrakech en 2050. Para países como Uganda o en esas latitudes, 2 grados centígrados es una sentencia de muerte. En España, si volvemos a España, es el país más vulnerable de la Unión Europea. Los expertos nos dicen que el 74% de España estará desertificada para 2090, o sea, la mayor parte del país. Y esto irá ocurriendo mucho antes porque es un proceso de desertificación que va poco a poco. De hecho, aquí también resalta un estudio que se hizo en la Universidad de Granada que nos dice que para final de siglo tendremos megasequías en España, definidas por tener una duración de más de 15 años. ¿Qué vamos a hacer sin agua? Bueno, sí, tendremos agua, no hablemos ya del aumento del nivel del mar, pero agua salada, que no sirve para nada. Y aquí podéis ver un mapa bastante preocupante. O sea, no sé qué va a hacer la gente de Sevilla, no sé qué va a hacer la gente de Valencia. Y bueno,
no solo tenemos la cosa de calentamiento global, es que estamos también cargándonos toda la biodiversidad de la Tierra. O sea, 1 millón de especies están en peligro de extinción, que esto es una de cada 8 especies, especies de animales y especies de plantas. Y el ritmo de extinción de especies es de entre centenares y miles de veces superior a la tasa de extinción de fondos, por lo que ya nos encontramos en la sexta extinción masiva, causada por el ser humano, causada por el calentamiento global, causada por la deforestación y causada por la contaminación. Y bueno, un ejemplo es que yo recuerdo de pequeña en los viajes largos en el coche que el parabrisas acababa así, y ahora no ocurre, porque es que la población de insectos se redució drásticamente también. Y bueno, hay estudios que ya apuntan a una relación directa entre el cambio climático con la emergencia del COVID, pero es que la destrucción de nuestro planeta, del ecosistema, es la causa de pandemias que están aumentando en porcentaje y que la comunidad científica advierte que van a ser cada vez más frecuentes y pueden ser incluso peores que la del COVID, es que no lo sabemos. El factor principal que aumenta la aparición de pandemias es la deforestación. Y bueno, también otros factores importantes son la resistencia antimicrobiana por el mal uso de antibióticos, el comercio ilegal de armas salvajes, la agricultura, la ganadería intensiva y el cambio climático. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Que nos podemos estar encaminando a un colapso social, porque bueno, también tenemos que con el aumento de temperatura los cultivos son mucho menos productivos, o sea, vamos a tener un descenso en la producción de alimentos, lo que va a producir un aumento de los precios y un caos social. Y es que la crisis climática es la raíz de todas las crisis. Vamos a tener como mínimo 300 millones de migraciones derivadas por la crisis climática para 2050, eso solo contando personas desplazadas por inundaciones y por el aumento del nivel del mar, que dentro de la propia España tendremos que irnos de la costa hacia adentro. Y todo esto es un caldo de cultivo del fascismo, del ecofascismo y de medidas cada vez más autoritarias y profundamente desiguales. Y es que podemos acabar enfrentándonos los unos con los otros por los recursos. Y bueno, aquí queríamos hacer una pausa de unos 2 minutos porque hemos contado muchas cosas, muchas noticias muy malas, muy duras y queremos que reflexionemos un poco sobre qué sentimientos nos generan esta información y si queréis podéis escribir por el chat como la respuesta a alguna de estas preguntas, cómo sentís la crisis climática, consideráis hay esperanza y cómo sería esta salida.
Bueno, muchas gracias por compartir lo que sentí. Yo la verdad es que siento cosas muy parecidas a lo que decís. Siento tristeza, me siento un bicho raro en mi entorno, siento rabia. Tengo 28 años y me estaba planteando ya si tener unos hijos y lo estoy dudando mucho. Eh, Soy joven, quiero tener futuro, en fin. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a la segunda parte de la charla. Voy a dejar de compartir pantalla y se encargará mi compañera Patricia. Patricia, te doy paso. No te escuchamos, Patricia. Ya está, ya está, ya está, perdonad. ¿Me oís ahora? ¿Me oís? Vale, muy Sí. bien. Perdonar que todavía no soy la super jefa tecnológica. Bueno, pues yo también me siento como vosotros y bueno, aunque yo me vaya a ir antes de aquí, la verdad que yo lo que tengo es la carga de tener hijos y dejarles un planeta en que se pueda vivir. Bueno, vamos a ver ahora hasta qué punto podemos culpar a los gobiernos. Vamos a ver lo que se ha hecho. Cuando quedó claro ya que este problema existía fue en la década de los 70, cuando el Club de Roma le encargó al MIT, al Instituto de Tecnología de Massachusetts, una investigación, un estudio a Donella Meadows y su equipo. Y llegaron a una conclusión que podría parecer totalmente evidente, que es que en un planeta finito no se puede seguir creciendo indefinidamente. Entonces ellos hicieron previsiones y vieron que con el aumento de la población y el aumento del consumo por habitante se iba a llegar a un momento de un punto de inflexión en que empezarían a escasear los recursos. Bueno, lo cifraron en torno a 2030. Esto en aquel momento, bueno, pues causó un gran revuelo, pero los criticaron mucho, dijeron que no tenía una base suficiente, pero desgraciadamente si veis los puntos suspensivos, así discontinuos, que son las proyecciones, y los puntos así en un trazado por encima, pues esto es realmente sus predicciones se están comprobando tristemente totalmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que se ha hecho, ¿no? Sabiendo ya todo esto. Bueno, se han hecho un montón de reuniones, desde la conferencia de Río y luego las distintas COPs, que hay una cada año, la última que se celebró en Madrid, que tenía que ser la de Chile, es la COP número 25, es decir, que llevamos todos estos años reuniéndonos, se están reuniendo los políticos y demás. Bueno, tristemente, aunque hayan llegado, el acuerdo más importante es el de París, que es cuando han decidido que no se podía superar 2 grados y preferiblemente quedarnos por debajo en torno a 1,5 grados. Bueno, pues es una decisión sobre el papel, pero no se ha hecho absolutamente nada, porque de hecho desde 1990, 30 años, las emisiones han aumentado una barbaridad, no han dejado de aumentar. Entonces, se han hecho todas estas reuniones políticas y luego, bueno, localmente ha habido algunos países más virtuosos que otros que han hecho buenas políticas. La ciencia se ha puesto en marcha, o sea, con la creación del IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, y con el IPBES, que es también el panel que se ocupa de la biodiversidad. Es decir, los científicos sí que se han puesto a trabajar muy seriamente. Y luego ha habido las respuestas de la sociedad civil. Ha habido muchas manifestaciones, ha habido huelgas, ha habido acciones directas no violentas, no masivas, como por ejemplo las cosas que ha podido hacer Greenpeace o, bueno, o Extinction Rebellion, y acciones individuales, gente sensibilizada que está intentando hacer algo. Lo que pasa que el problema es que vamos por muy mal camino, o sea, las emisiones de gases de efecto invernadero no han parado de aumentar, como os lo decía antes, desde 1990, a pesar de todo esto, pues han subido un 60%. Entonces, ¿por qué no han funcionado estas cosas? Bueno, hay un problema estructural y
Uno de ellos, paradójicamente, es que vivimos en democracia y afortunadamente vivimos en democracia. Os lo digo yo que crecí en la dictadura, pero el problema es que en democracia los políticos, los representantes, pues les dan un mandato de 4 años y en esos 4 años lo que quieren es complacer a la gente y no adoptar medidas que puedan ser consideradas como impopulares. Y realmente frente al cambio climático hay que tomar medidas drásticas. Entonces, ningún político se atreve. En la democracia es muy difícil tomar medidas a largo plazo, porque la gente piensa, pues si digo que no se deje de hacer tal o cual cosa, no me van a volver a votar. Y luego está el problema del modelo socioeconómico que nos hemos dado, ¿no? Ya sin entrar en criticar capitalismo, no, sí, lo que sí que es cierto es que tenemos un modelo que se basa en extraer recursos permanentemente y cada vez más. Y obviamente, aunque eso nos ha permitido progresar y aumentar la esperanza de vida y bueno, la educación y demás, o sea, muchísimas cosas muy positivas, el problema es que si seguimos así, pues nos está arrebatando el futuro este tipo de modelo económico, ¿no? Porque si cada vez necesitamos más energía, más recursos, pues simplemente vamos a seguir emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero a la atmósfera y vamos a empeorar el problema. Y luego también está el problema de que no basta con una acción individual, no basta con que reciclemos cada uno o dejemos de ir en coche o en avión, tiene que ser una acción masiva, ¿no? Entonces, lo que está claro es que necesitamos un nuevo enfoque. Necesitamos un cambio drástico. Bueno, para nosotros, para Elena y para mí, ha sido meternos en Extinction Rebellion. El logo que veis ahí representa un reloj de arena, que es el tiempo que corre y que tenemos poco tiempo, pero tenemos una ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿no? Aquí veis un mural que apareció pintado en abril de 2018, que es un mural de Bansky probablemente, y apareció justo después de las primeras acciones de Extinction Rebellion cuando ocuparon los puentes en Londres. Este sitio es en Marble Arch. Y aquí dice, bueno, desde el momento en que acaba la desesperanza empiezan las tácticas. Nosotros aquí solemos decir en España, cuando acaba la esperanza empieza la acción, porque realmente es lo que tenemos que hacer, es la salida a este problema, actuar y actuar ya. Entonces, en Extinction Rebellion tenemos 3 demandas. La primera es que se diga la verdad sobre la emergencia climática y que los medios de comunicación la difundan. Pero decir la verdad no es solo enunciar que estamos en una crisis climática, es darle a la población las claves para entenderlo. Básicamente, esto que os hemos enseñado, que la gente tenga algunos conceptos, que pueda entender, imaginarse la gravedad del problema. Igual que con la crisis financiera nos estuvieron agobiando con conceptos financieros, ahora se trata de comunicar conceptos científicos para que la gente lo entienda. La segunda demanda es actuar ya. Queremos llegar a la neutralidad de carbono, o sea, que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2025. Bueno, eso parece una quimera. Somos muy ambiciosos y nos hemos fijado un listón mucho más alto que el del Acuerdo de París, pero el problema es que vamos tarde, ¿no? Por eso. Y la tercera demanda es que se creen asambleas ciudadanas. Esto es precisamente para no dejar a nadie atrás, porque el cambio climático, como todas las crisis, golpea mucho más a la gente más vulnerable, a los países más vulnerables y dentro de cada país a las capas más vulnerables. Entonces, esta asamblea es lo que se hizo, por ejemplo, en Francia y en Reino Unido, que crearon una asamblea, un grupo de gente que se elegía por sorteo y que pasaba por un proceso de información, de formación, que podía deliberar y era darle la palabra a la ciudadanía, que precisamente como no tiene las manos atadas con los políticos, una vez que han entendido el problema, una vez que realmente conocen la verdad, son mucho más capaces de imaginar soluciones, incluso aunque suponga sacrificios. O sea, la gente corriente es mucho más atrevida y mucho más imaginativa cuando la dejan tomar la palabra. Bueno, esas son nuestras 3 demandas. Y luego tenemos 10 principios y no me voy a parar aquí mucho porque no tenemos tiempo, pero simplemente quiero destacar que somos una red no violenta,
aunque ocupemos a veces puentes o cortemos el tráfico, somos radicalmente no violentos. Evitamos culpar y humillar, no se trata de echarle la culpa a la gente porque esté comiendo carne o cogiendo el coche, no se trata de eso, se trata de un cambio radical. Y también otra cosa que nos distingue es un poco la necesidad de una cultura regenerativa. Sabemos que vivimos en un mundo tóxico, que en esta batalla contra el cambio climático hay mucho desgaste y nos centramos mucho en cuidarnos, cuidar a los demás, cuidar a la sociedad. Para nosotros la cultura regenerativa, el cuidado del otro es fundamental. Entonces, actuamos de esta manera, es decir, hacemos desobediencia civil no violenta. ¿Por qué? Pues porque estamos convencidos ya de que el resto de las opciones no ha funcionado, pues firmar peticiones, votar a partidos políticos y demás. Entonces, ya nos parece que como es urgente actuar, queremos llamar la atención a los políticos y queremos pues, poner a la gente frente a sus responsabilidades y durante un breve momento hacerles sentir un poco el colapso que se nos viene encima por su inacción, ¿no? Y consideramos que esto es un deber moral, es decir, aunque estemos infringiendo leyes, no lo hacemos por ganar dinero ni por beneficio personal, lo hacemos porque estamos defendiendo un bien común, que es la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos ocupando el puente de nuevos ministerios y además estábamos aquí con gente de otros movimientos en lo que se llamó la Alianza del Clima 2020, que estábamos con Greenpeace, con Ecologistas en Acción, con Fridays for Future, bueno, y con gente de la sociedad que no está adscrita a ningún movimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que buscamos? Pues queremos movilizar al 3,5% de la población. ¿Por qué esa cifra mágica? Bueno, esto nos viene de los estudios de Erika Chenoweth y María Stepan, que son politólogas, que estuvieron estudiando los movimientos de militancia, los movimientos de desobediencia. Primero llegaron a la conclusión que los movimientos no violentos eran mucho más efectivos, que conseguían sus objetivos mucho mejor que los movimientos que optaban por la violencia. Bueno, se me ha olvidado decir que en este enfoque de desobediencia no violenta, por supuesto, no estamos inventando nada, ¿no? Basta con acordarse de Gandhi frente al Imperio Británico, de Rosa Parks y Martin Luther King en el movimiento de derechos civiles, incluso en España, al final de la dictadura y principio de la transición, toda la gente que estuvo en la cárcel porque no quería ir al servicio militar y consiguieron precisamente con su resistencia no violenta que se aboliera el servicio militar obligatorio. Entonces, aquí vemos que, según ella, con el 3,5% de población activamente implicada, se consiguen cosas, se consiguen cambios. Bueno, pues eso es lo que necesitamos y es un dato positivo. No hace falta que salgamos los 40 y pico millones de españoles a la calle, basta con que salga el 3,5. Estamos lejos, pero vamos a llegar. Aquí os enseño un poco la imagen de los estorninos. Para nosotros es una fuente de inspiración porque los estorninos son pájaros muy vulnerables, considerados aisladamente, pero se organizan en grandes bandadas precisamente para asustar a los depredadores y luego tienen una característica muy interesante, es que no tienen jefe. Ellos se comunican con el aleteo del pájaro que tienen al lado, ¿no? Bueno, pues así funcionamos nosotros. No tenemos jefe, funcionamos de manera horizontal y nos inspiramos los unos a los otros, funcionamos en pequeñas comunidades y pequeños círculos. Luego también hay otra cosa que utilizamos, que es el arte como rebeldía. Visto que tenemos que comunicar datos complicados, datos arduos, científicos, y que además los científicos no consiguen convencer ni a los políticos ni a la población, simplemente al enunciarlos, pues nosotros hemos decidido que hay que apelar a los sentimientos, o sea, lo que queremos es suscitar una emoción, queremos llegarle a la gente al alma para que entienda verdaderamente el problema. Aquí pues solemos utilizar pues colores vistosos, tenemos gente que hace esculturas, baile, tenemos un coro. Aquí veis cuando una ballena que construimos a escala real, un esqueleto de ballena de 8 metros,
que sacamos durante la COP en Madrid y que representaba, pues eso, lo llamamos la procesión de los mares muertos. Estábamos denunciando que no se hacía nada con respecto a la subida del nivel del mar y a la acidificación de los océanos. Entonces, bueno, esta es una de nuestras tácticas, ¿no? Y luego hay distintas maneras de implicarse en XR, o sea, están los que se ponen frente a la policía, se atan con cadenas y demás, pero detrás de ellos hay muchísima gente. Ahí está la gente que les acompaña de, bueno, pues de distintas formas de arte, de cartelería, diseño, demás. Está la gente que media con la policía, está la gente que sensibiliza a la opinión pública, está la gente que nos asesora jurídicamente para ver cómo nos podemos enfrentar a las multas y demás. Y hay un montón de gente trabajando en redes, o sea, hay muchísimas maneras de implicarse en XR con muy distintos niveles de riesgo. Yo, por ejemplo, todavía no me he atado ni me he encadenado a ningún sitio y, sin embargo, estoy muy activa dentro de XR. Entonces, bueno, hay una serie de círculos, muchísimos, de sensibilización, del que esta charla forma parte, por ejemplo. Hay círculos que se ocupan de comunicación en redes sociales, comunicación con los medios, tenemos gente que sabe de financiación, que le interesa. Luego hay gente que simplemente decide pues, apuntarse a nuestras convocatorias de acciones puntualmente. Y luego hay gente que no tiene tiempo o fuerza para meterse e involucrarse más, pero que nos apoya pues, económicamente. Tenemos un crowdfunding permanentemente abierto porque no tenemos mucho dinero y necesitamos dinero para comprar materiales para nuestras acciones y a veces pues eso para pagar alguna multa. Y también nos podéis apoyar simplemente difundiendo nuestros contenidos en redes, es decir, hay muchas maneras de ayudar a Extinction Rebellion. Aquí os enseño un poco la trayectoria que hemos tenido. Bueno, os comentábamos que esto empezó en Londres, en el Reino Unido, en 2018 y ya se ha extendido pues, por todo el planeta. Y además quiero reseñar que XR está presente en algunos países que tienen un clima político mucho más duro que el nuestro, ¿no? En ese sentido, vamos, yo me siento con un gran respeto por esta gente joven que está, joven y no tan joven, pero que está protestando en países en que las autoridades pues, son bastante más violentas que en otros sitios. Aquí nos veis con el barco, bueno, es el barco, esto surgió en Londres cuando imaginaban la subida del nivel del mar y era un poco el símbolo del bote salvavidas de la humanidad. Y esto es, bueno, pues cuando nació XR en España, que nació en abril de 2019. Y aquí veis, estamos presentes en todos estos sitios en España, es decir, es fácil conectar con nosotros. Y aquí os enseño un poco lo que hemos hecho aquí en España. El 15 de abril de 2019 fue nuestra primera acción. Ocupamos la sede de Repsol, la gente se encadenó, luego vertimos sangre falsa en el suelo y estábamos denunciando pues, la inacción de los gobiernos y la responsabilidad de las empresas de combustibles fósiles. Esta fue la segunda, que fue cuando bloqueamos la calle Ferrat, donde estaba la sede del PSOE. Todavía no habían entrado en el gobierno, pero ya se sabía que iban a entrar. Y bueno, estuvimos allí pidiendo que declararan la emergencia climática. Nos recibieron y nos prometieron declararla cuando estuvieran en el gobierno, cosa que han hecho, la verdad sea dicha. Lo que pasa que, bueno, lo que hay que hacer ahora es pasar de las palabras a los hechos y darle un contenido a esta emergencia climática. Y aquí veis, bueno, la segunda semana de rebelión, en general organizamos 2 veces al año semanas de rebelión internacionales donde todos los grupos de XR de todos los países pues actúan juntos, compartimos una misma simbología, compartimos muchas veces acciones, consignas y demás. Y aquí pues estamos en el puente de Nuevos Ministerios en Madrid, precisamente, justo antes de
no, esto era en 2019, perdón. Y aquí es donde os decía que estábamos también con gente de Extinction, digo, de Ecologistas en Acción, Fridays for Future y muchísimos otros militantes. Y mientras estaba ocupando el puente, había otra gente montando tiendas de campaña delante del Ministerio de Transición Ecológica. Estuvimos allí 5 días. Montamos 40 tiendas de campaña y bueno, estuvimos esperando que nos recibiera la ministra, cosa que hizo. Y se comprometió a crear una asamblea ciudadana, la tercera en nuestras demandas para combatir la emergencia climática. Pero bueno, todavía no hay noticias de esa asamblea ciudadana. Y bueno, aquí para que veáis también que hay acciones mucho más lúdicas y con cero riesgo, ¿no? Aquí cortamos la Gran Vía, pusimos un equipo de sonido encima de un kiosco y estuvimos bailando al son de Staying Alive, pues lo que llamamos la discobediencia. Esto para que veáis también que somos muy inclusivos y hay mucha gente que puede participar de nuestras acciones sin correr absolutamente ningún tipo de riesgo. Esto fue lo que hicimos en la COP delante del IFEMA, cuando reclamábamos la justicia climática. Aquí le dimos todo el protagonismo a los indígenas que habían venido a la contracumbre, precisamente porque son ellos los que están en primera línea, los que además han sabido vivir desde hace siglos respetando el medio ambiente y sobre todo también son los más vulnerables. Como siempre, las crisis golpean a los más vulnerables y además están pagando un precio altísimo porque han asesinado a muchísimos líderes medioambientalistas entre las poblaciones indígenas. Bueno, pues eso es lo que reclamábamos, justicia climática. Y este es el final de la COP. Visto los resultados tan sumamente decepcionantes, pues vertimos un camión de estiércol y pues eso les dijimos que con vuestra inacción nos estáis mandando a la mierda. O sea que por favor, reaccionad. Y aquí, bueno, pues os dejo con esta cita de Kate Marvel de la NASA, que es una climatóloga, que cuenta que ocuparse de esto pues es como estar en una historia de terror, porque da la sensación de que estás enviando a tus hijos a vivir a un planeta desconocido. Y que la gente siempre le dice, bueno, danos un rayo de esperanza, seguro que hay una solución. Bueno, y dice que no sabe muy bien qué final feliz proponer. Es que el único final feliz es que actuemos y que actuemos ya, porque todavía tenemos una ventana de oportunidad. O sea, tenemos menos de 10 años, pero tenemos ese tiempo para actuar juntas, para aunar energías, ilusiones y para caminar juntas y forzar un cambio para construir un mundo más justo, más solidario y tener un planeta habitable para nosotros y para nuestros hijos. Aquí os dejo con esta idea que necesitamos sembrar las semillas del coraje, regarlas con amor y furia, que es un lema que tenemos nosotros, porque aunque hablemos de cosas así un poco siniestras, somos gente alegre con mucha energía y ese es nuestro lema, amor y furia, vamos a por ello, vamos a conseguirlo, vamos a aprovechar esta ventana de oportunidad. Entonces, aquí tenéis nuestros datos en redes y bueno, pues ya está, hemos llegado al final de nuestra charla y ahora si queréis pues pasamos a vernos las caras o no verlas si no queréis, pero a tener un momento de debate. Voy a salir y dejarte la pantalla.